especialistas de mercadeo que te dicen que te bajen los precios, sin tomar en cuenta que si tú bajas los precios implica bajar la calidad y que si tú tienes una clientela por calidad, cuando prueben nuevamente tus productos se van a ir porque bajaron la calidad y estás perdiendo clientes. Tú no puedes salir hoy a echarle los perros a alguien como lo hubieses hecho cuando tenías 20 años, porque te vas a ver muy ridículo. Así se ven algunas marcas aproximándose al mercado hoy como solían hacerlo cuando tenían otro posicionamiento, cuando tenían otro mercado, cuando tenían un mercado con otras preferencias, un mercado con otro poder adquisitivo. La producción del concierto de Luis Miguel no estaba buscando llegarle a las personas de un estrato bajo. En este caso estaba buscando llegarle a un nicho muy puntual de la población venezolana en una ciudad puntual que eran los interesados que a ellos les convenía que asistieran a ese concierto. Vende un concierto de 60,000 personas, pero es que la mayoría de las personas en Venezuela no ganan para pagar eso, pero es que ese no es un concierto para la mayoría. Exacto. Eso es un concierto. Hay un tercio de la población venezolana tiene capacidad de consumo, es decir, estamos hablando de 9 millones de personas en más o menos. Este episodio de Fresh Marketing Podcast llega a ustedes gracias a Apretaditos de puro sabor natural, Eventos Audio Concept, agencia de festejos para todas las ocasiones, Cima Restaurant, donde la gastronomía alcanza su máxima expresión. Vive la experiencia del confort y tranquilidad en Hotel Tiffany. Bienvenidos sean todos a Fresh Marketing Podcast. Este es el primer podcast de marketing y ventas que se hace en Venezuela en una nueva temporada que tenemos muchísimos invitados de altísimo nivel, de altísimo valor, porque lo importante de este podcast es compartirles a ustedes conocimientos de alto valor, ¿ok? Para que dejen de estar creyendo cosas que salen por ahí en las redes sociales y estén escuchando siempre a especialistas en la materia. Antes de presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, dicho sea de paso, es la primera mujer que tenemos en este podcast. Déjame agradecer a Cima Restaurant aquí en el Hotel Tiffany y principalmente a Lili Millán por permitirnos grabar en estas maravillosas instalaciones. Y dicho sea de paso, este episodio está patrocinado por los snacks Apretaditos y también por Eventos Audio Concept. Así que muchísimas gracias a ustedes por permitirnos llevar a cabo esto, llegarle a gente que está buscando conocimiento de alto valor. Y bueno, sin más que agregar, quiero presentar a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es economista, es especialista en inteligencia comercial y es gerente de operaciones de Capuse Agency. Ella es Liliana Nolasco. Bienvenida, Liliana. Gracias por la invitación y gracias por el espacio para que hablemos de temas que nos importan a todos. Hoy vamos a fundir cerebros con datos, que es importante. Sí, eso es, a eso me dedico. Sí, excelente. Liliana, ¿cómo son tus redes? @nolasco.lt, ese es Instagram. Igualito en X. ¿Tú eres más de X? Sí, pero no. Sí, pero no. Como... O sea, porque en X yo levanto información. Ok. Y luego la convierto en cosas más amables, porque tú sabes que X es bastante agresivo. Entonces, sí. Ahí es donde es como la selva. Vas, cazas, te cagas a golpes, recoges todos los datos y luego llegas y los pones bien bonitos en Instagram, así bien que la gente diga, ¡ay, qué chévere esto! Me gusta cómo se ve ese cuadrito, qué bonito. Sí. Lo que no sabes es que tengo la espalda toda rasguñada de todas las bestias extrañas que funcionan allá en Twitter, X o como quiera que, o ex Twitter, que ex Twitter, buena referencia porque no todo el mundo se identifica con el tema de X. Ajá. Pero bueno, y sí, eso es una plataforma excesivamente controversial, diría yo. Pero a mí me gusta de ahí que tú consigues la información en tiempo real y no está tan filtrada. No es tan políticamente correcta como las otras redes. Hoy no es tan políticamente correcta. Sí, eso te permite que tú digas, bueno, yo pienso lo que pienso y lo puedo decir, porque las de Meta cada vez están más encorsetadas. Entonces, a veces tú vas a decir algo, cualquier cosa, ni siquiera es una opinión demasiado contundente,
y Meta te dice, ¿estás seguro que quieres decir eso? Entonces te termina coartando mucha información. En cambio en Twitter o en X llega inmediatamente y como sale de la gente. Entonces es como más fácil procesar, porque incluso tienes ese lenguaje subjetivo, o sea, esa información subjetiva que te da la manera en cómo la gente lo dice. Porque no es lo mismo que la gente llegue, ay, qué broma, otra vez no hay electricidad, a que la gente salga en X y diga 400, 1500 groserías y luego diga Corpoelec. Entonces al final tú dices, el sentimiento, puedes medir incluso mucho más del sentimiento porque es más libre. Ahorita nos vamos a meter en detalle con todo el tipo de personas que hay en cada plataforma, ¿ok? Pero previo a eso, vamos a presentar las redes sociales, @soy Osman Guerrero, @Ava Digital. Suscríbete en Fresh Marketing y recalcamos nuevamente las redes sociales de Liliana. @nolasco.lt. Excelente, Liliana. Mire, fíjate que quiero hacerte una pregunta ya para entrar en materia profunda con lo que es el tema de la economía venezolana hoy, finalizando lo que es el primer trimestre del año 2024. Yo he visto en redes sociales cualquier cantidad de economistas y pseudoeconomistas también hablando cualquier cantidad de disparates, pero cuando tú pides datos, cuando tú pides pruebas, no las dan. Todos están hablando desde la subjetividad. ¿Ok? Ahora, si vamos a hablar de subjetividad, yo puedo decir que para mí el país ha cambiado de una forma increíble. Ahora bien, yo quiero que tú nos suministres datos de qué es lo que está ocurriendo objetivamente hoy aquí en Venezuela, económicamente hablando. Lo que pasa es que hay mucho tema con el punto de referencia. Ok. O sea, yo puedo decirte que yo soy muy grande hoy. Uh-huh. Yo mido 1,60 m, no soy muy grande. Entonces, pero si me comparo con la estatura que yo tenía cuando nací, soy mucho más grande. Tengo 1 m y tanto más de la estatura que tenía cuando nací. Entonces, puedo decir que soy más grande. También alguien te puede decir, ok, pero te tardaste 40 años en crecer 1 metro. Muy poco eficiente. Y es verdad. Pero dependiendo del parámetro que tú tomas, entonces un crecimiento puede ser mucho o poco, puede ser lento, puede ser rápido, y también depende de las caídas. O sea, porque tú tenías un árbol, por ejemplo, que creció 4 metros y lo podaste, entonces ahora el árbol mide 1 metro, pero entonces están brotando retoños. Ah, bueno, pero entonces el árbol no está muerto. Eso es lo que pasa con la economía de Venezuela. Mucha gente te dice, la economía está en crisis, está caída. Ya va. La economía venezolana es un árbol al que han podado 1000 veces de muy mala manera. O sea, sin tener en cuenta épocas del año, sin regarlo de vuelta, sin ponerle abono. Panorama internacional también. Exacto. O sea, imagínate que un árbol lo has podado a lo loco 1000 veces. Pero siguen saliendo brotes, siguen saliendo retoños. Es decir, no está muerto. Y cada vez ese es el llamado. Cuando tú dices, no, es que Venezuela se arregló, te dice alguna gente. Mira, si yo creyera que Venezuela se arregló, no estaría haciendo nada más. Ya se arregló, tú no arreglas lo que ya está arreglado. Cuando tú estás trabajando y buscando que la gente vea oportunidades, es porque estás claro que no se arregló, pero también estás claro que no está muerta, porque si no tuviera ninguna posibilidad, entonces nadie estaría atento de lo que puede o no puede ocurrir en el país. Entonces, es el punto de partida es por un lado, y el tema de qué es lo que vas a hacer y la actitud que asumes con lo que tienes ahí. Mira, en base a lo que estás diciendo, déjame cerrar más la pregunta. ¿Qué está sucediendo con la economía venezolana hoy? Hoy estamos retomando una senda de crecimiento que habíamos caído. O sea, imagina que íbamos corriendo un maratón largo, nos caímos al suelo y volvimos a empezar. Entonces hoy estamos volviendo a empezar, pero volviendo a empezar de repente con el golpe en el cuerpo, pero volviendo a empezar. La economía venezolana está activándose y sigue activándose en muchos frentes, a pesar de que todavía no está a los niveles que pudo tener en su mejor momento o en uno de sus mejores momentos en términos de capacidad de consumo de la gente, porque hasta eso es relativo. Si me permites anexar un comentario a eso,
cuando yo investigo la historia venezolana, económicamente hablando, cuenta con que la gente tiene una percepción que había una abundancia en ese momento, pero cuando vamos a los principios de qué fue lo que realmente ocurrió en ese momento, yo eso le llamo un espejismo económico. Lo que pasa es que hay una falsa creencia de idealizar el pasado y de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. En realidad, si la gente que crece, la gente que tiene éxito y los países y las empresas que tienen éxito, lo primero que hacen es cortar ese nexo con el pasado. No es el pasado lo que me va a llevar al futuro, es el presente. Entonces, tú no puedes pensar, vivir, no, es que vamos a volver, ¿a dónde vamos a volver? Vamos a volver siempre, entonces somos el país del eterno retorno. Y a veces como que no se tienen en cuenta las cosas que se dicen, okay, vamos a volver a hacer lo de antes, que fue lo que nos terminó llevando a como estamos hoy. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que se dice. Eso es otra cosa, tener en cuenta que las cosas no ocurren por arte de magia. Yo siempre le decía a mis estudiantes de la universidad, no fue que la gente un día agarró y se fumaron todos un porro colectivo y dijeron, ¿cómo será vivir en un país de locos? Vamos a votar por un militar. O sea, no se vaya a calentar el tema aquí en el podcast. No fue que estábamos todos en el mundo feliz y de repente nos paramos. Era que había algo que llevó a un montón de gente a decir, exacto, lo que tenemos no nos está funcionando. Yo siempre le comento esto a cierto grupo de personas que anhelan esa época dorada de Venezuela. Quiero que me expliquen por qué en un momento determinado un presidente puntual tomó unas medidas, pero tiempo después, específicamente 10 años después, tomó otras medidas completamente antagónicas a las que había tomado al principio. Eso quiere decir una sola cosa. Él sabía que la crisis que se avecinaba, si no se solventaba en ese momento, pues iba a traer como consecuencia lo que eventualmente terminó ocurriendo. Mira, lo que pasa es que también hay un cortoplacismo en la visión de los gobiernos a lo largo de los años en Venezuela, y ese cortoplacismo lo causa el mismo rentismo. Esa visión de vamos a ver qué pasa después. En 2008, cuando en Venezuela el consumo estaba tan exacerbado que un indicador que usamos los economistas para medir el consumo se llama propensión marginal a consumir, que es cuánto de cada bolívar que tú ganas, tú consumes. Ese es un valor que se mide entre 0 y 1. Es decir, por cada bolívar que me gano, lo más que yo me voy a gastar es un bolívar y lo menos es 0. Eso teóricamente. Venezuela en 2008 tuvo una propensión marginal a consumir de 1.2. Es decir, cada vez que un venezolano le ingresaba un bolívar, se gastaba 1.2. Y en ese tiempo ya nosotros advertíamos, muchos economistas advertían, esto va a derivar en una inflación muy grande, porque todo este dinero eventualmente se va a tener que pagar. Pero además este dinero está en la calle inflando precios y no hay más productos, son los mismos productos de siempre. Esto se va a convertir en una inflación muy grande y además en una caída de la capacidad de compra muy fuerte. Y así fue. Eso fue exactamente lo que pasó años después. Lo que pasa es que la economía siempre tiene un lag, siempre hay un par de años, 3 años, 4 años, depende de los ciclos, entre lo que pasa y las consecuencias. Hay que darle las gracias a John Maynard Keynes por dejar esos principios. Sí, porque eventualmente es lo que terminó ocurriendo, ¿no? Con su filosofía de que la inflación es la chispa de sangre que mueve los engranajes de la economía. Exacto. Y no se toma en cuenta lo que se vivió aquí en Venezuela. Ahora fíjate, y te hago la pregunta porque quiero ya que llevemos al área específica de los negocios. Estamos hablando de la situación económica venezolana general, ¿ok? Pero ahora yo quiero que tú como especialista en inteligencia comercial nos expliques, tanto a nosotros los que nos están viendo como a los dueños de negocios que también nos ven, ¿por qué importa tanto hoy invertir en un estudio de mercado? Y te lo comento porque es que aquí ahorita todo el mundo piensa en resolver las cosas simplemente manejando las redes sociales. Y por eso empezamos hablando también al principio de las redes sociales.
que ya posteriormente, a medida que vaya avanzando el podcast, vamos a desembocar allá. Pero quiero que vayamos por parte y quiero que expliques la importancia de los estudios de mercado en los negocios hoy aquí en Venezuela. Mira, hace años atrás, como te decía, la propensión marginal a consumir era tan grande que la gente se gastaba lo que tenía y lo que no. Entonces, las empresas estaban vendiendo mucho y no importaba, no había que hacer tanto trabajo en hacer los costos eficientes para manejar los precios, para ser competitivos, para captar ese cliente. No, había mucho dinero, mucha gente dispuesta a gastarlo, mucho crédito para el consumo y nadie estaba prestándole atención a los detalles. ¿Qué pasa? Cuando... Perdón, hay que añadirle lo que es el tema de los créditos, también, de Cadivi, los dólares de Cadivi. Exactamente, eso sin contar que nuestro poder de compra fuera también era un absurdo. Los dólares a nosotros nos costaban nada. Entonces tú veías a la gente aquí hablándote de 5, 6 mil dólares como que si eso era algo que cualquiera se gana en una tarde, en un día cualquiera. Entonces, eso tenía a todos como en una bruma de podemos gastar, no nos importa, podemos vender bien caro, que igual la gente tiene dinero, la gente está pagando y no le está parando. Pero entonces vino después 2 procesos, la escasez, la regulación de precios, porque, o sea, este proceso desembocó la inflación y exacto. La inflación trató el método que usaron para combatirla fue, vamos a regular los precios. Otro caos. La reacción en ese caso de las empresas fue, no importa, porque como yo soy el único que vende y soy el único que tiene el producto, entonces yo lo vendo al precio que yo quiera. Otra vez no tenía que estar investigando a quién, ni cómo, ni optimizando. Todo este proceso que hemos vivido, todo el proceso, incluso el tema de la pandemia, el tema eléctrico, todo nos ha llevado a decir que tenemos que cuidar cada movimiento mucho más que antes. Y tenemos que saber exactamente para dónde vamos, qué estamos haciendo, dónde estamos poniendo el dinero. Entonces, eso obliga a ser mucho más específicos, mucho más agudos en saber dónde estamos parados. Por eso hoy, más que nunca, necesitas saber de dónde estás parado, necesitas saber a quién le estás hablando, porque lo otro es que todo tu público objetivo cambió. Exacto, ahora hay diversidad de nichos dentro de una sociedad. Y de maneras de consumir. El apagón, la pandemia, nos cambió la manera de comprar. Sin hablar del cambio generacional también. Aparte de eso. Pero en Venezuela eso se aceleró mucho más, porque nosotros tuvimos que aprender a la fuerza cómo manejar diferentes medios de pago. ¿Por qué? Porque hubo un apagón nacional, no se podía hacer transferencias, no se podía, entonces nos tuvimos que inventar todas las maneras que se puede para poder cobrar y pagar por productos y servicios. La economía no se podía detener en ese punto, y justo no se podía detener en ese punto porque acabas de derogar la ley de ilícitos cambiaron en 2017. Todavía la dolarización no estaba tan arraigada en 2018, pero el apagón fue un disparador. Fue el que dijo, correcto, ahora sí, los dólares son los que nos van a salvar, es el medio de pago que nos queda porque se cayó todo. Y bueno, quizás de repente no caiga muy bien el comentario, pero creo que fue una medida bastante inteligente del gobierno nacional el permitir que eso ocurriera, porque en otras el gobierno continúa controlando las cosas y aquí estuviéramos todavía en una crisis social. Lo que pasa es que el gobierno actual es la transición del mismo gobierno chavista. Sí. Ellos han hecho los cambios por la fuerza del mercado, porque finalmente lo que la gente no está viendo en este punto, mucha gente no está viendo en este punto, es que es justamente la fuerza del mercado la que se está imponiendo y la que termina forzando. No es tanto la presión política que puedas hacer, es el mismo mercado el que va a decirte necesitas derogar esa ley porque tú mismo dejas de poder operar. En resumen, como dijo Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones y abrir la economía. Exactamente. O sea, llega un punto donde ya no me sirve más tenerlo controlado, porque a mí no me sirve. O sea, mi mecanismo de control se está volviendo en contra de mí mismo, entonces ya no me sirve. Necesito que la gente pueda hacer
necesitamos crear como una especie de amnistía económica. Yo hago, tú haces, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y todos nos entendemos de alguna manera. El entendimiento que la política no ha podido lograr, la economía sí ya lo hizo hace mucho rato. Y eso es lo que estamos viendo traducido en muchos cambios que se están dando, algunos muy sutiles. Son cambios de transición, iba a decir eso justamente, excesivamente sutil. La gente no se está dando cuenta que está ocurriendo eso. Ayer, por ejemplo, salió la primera venta de futuros de la bolsa agrícola. Ahí vas a tener un montón de crédito agrícola en base a producción futura, que se va a pagar al precio de la liquidación de la venta de la producción en el momento de vencimiento del futuro. Eso quiere decir que tú vas a tener, o sea, para el cristiano normal el sector agrícola va a tener créditos para producir en base a la producción, con un riesgo mucho más bajo que asumir un crédito en un monto fijo que tú tienes que pagar, sea lo que pase con la producción. Este proceso de crisis o este proceso de caída de poder adquisitivo y de capacidad de inversión ha traído cambios positivos dentro de las prácticas empresariales venezolanas. El empresario venezolano de hoy es mucho más eficiente con los recursos que el empresario de hace 40 años atrás. Si te pones a ver la crisis la crisis del poder adquisitivo, las dificultades que tenemos hoy con el tema del mercado, ha obligado a ser mucho más productivos, mucho más eficaces y mucho más eficientes a los productores y a los industriales de hoy. Hoy en día tienes ganadería de precisión, agricultura de precisión, todo eso era impensable hace 40 años atrás, porque es que no tenían que pensar en eso, eran los únicos que tenían subsidios gubernamentales y si no les alcanzaba, y si no les funcionaba la producción, entonces tienes un subsidio del gobierno que terminaba siendo el consumidor el que terminaba pagando por esa ineficiencia. Hoy se ha volteado la cosa y necesitas tener eficiencia para poder entrar en la guerra de marcas que hace poco venimos viendo en Venezuela, algo que hace muchísimos años no ocurría, pero nosotros pasamos de tener, por ejemplo, escasez de harina de maíz, ahora tener más de 60 y pico marcas en el mercado. Pasamos de tener uno que otra marca de embutidos a tener más de 180 marcas de embutidos. Entonces, eso ha sido en un periodo muy corto. Eso te obliga no solamente a desarrollar mejor tus marcas, te obliga a estar monitoreando tu mercado permanentemente, porque los cambios son cada vez más veloces. Porque este crecimiento de nuevas marcas en ciertos rubros ha sido algo que ocurrió en menos de 6 meses. Entonces, hay marcas en donde hay rubros donde las marcas han progresivamente aparecido, pero hay otros donde ha sido algo muy violento. Correcto. Y eso ha obligado a las marcas a tener que buscar información mucho más en periodos mucho más cortos de lo que solían hacerlo. Mira, y si lo llevamos a las marcas de snacks. Bueno, imagínate, hay un montón de marcas nuevas de snacks. Y lo difícil de esas marcas, lo difícil de ese tema está en diferenciarte. ¿Qué tanto puedes hacer con una papa para hacer una papa diferente? ¿Qué tanto puedes hacer con un tostón para hacer un tostón diferente? Así como los snacks de apretaditos, que son una delicia. Yo estoy excesivamente adicto a lo que son los platanitos y las papitas de apretaditos. Unos snacks maravillosos gracias a apretaditos y también a Eventos Audio Concept, quienes nos colaboraron en lo que fue el conversatorio Funnels Pro el pasado 28 de febrero en Boulevard Rose. Y también, bueno, queremos aprovechar de agradecer también a Lili Millán y al Hotel Tiffany y a Cima Restaurant por permitirnos grabar este maravilloso episodio que tenemos hoy aquí para ustedes. Esto es Fresh Marketing Podcast. Recuerden, soy Osman Guerrero, @ava.digital y tus redes sociales, Liliana. @nolasco.lt. Liliana, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te hago estas preguntas?
Porque cuando hace poco decía yo en un comentario en Instagram que cuando no se mide no se sabe qué tanto se está creciendo, ¿me entiendes? Ahora, el tener también un estudio de mercado, tú lo mencionaste hace un momento, lo que es el tema de saber identificar cuáles son ahora los perfiles de consumidores, ¿entiendes? Porque si una vez identificamos nosotros quién es ese perfil de consumidor, nosotros sabemos qué estrategia le vamos a implementar para poder llegarles a ellos y obviamente que la marca se posicione, porque tú decías algo muy interesante. Los negocios ya hoy en día no deben pensar como hace 7, 8 años atrás, que era simplemente colocar el producto, eso lo conversábamos en nuestro episodio pasado, era simplemente colocar el producto y ya automáticamente se vendía. Hoy en día no. Hoy en día tú tienes que competir, por lo menos en el caso de las harinas, con más de 60 marcas a nivel nacional, en el caso del café, con más de 300 marcas a nivel nacional y en el caso de los embutidos, con más de 180 marcas a nivel nacional. Entonces, ¿cómo haces tú para diferenciarte si no es teniendo precisamente un estudio de mercado? ¿Cómo haces tú para obtener, digámoslo así, la data de esas personas si no es precisamente, como sabemos a quién le queremos llegar, los podemos atraer hacia nuestra data? En este caso, hablando ya de lo que es un embudo de ventas. Pero ahora, en base a lo que estamos hablando y en base a los estudios que tú tienes, ¿cuál es el perfil venezolano que más se está consumiendo? Mira, en este punto es importante no solamente tomar en cuenta el perfil de quién es el que está consumiendo. Todos los segmentos tienen un consumo. Todos los segmentos tienen... o sea, eso se puede dividir por estratos también. Exacto, sí. Entonces, el tema no es tanto como qué está haciendo cada uno. Depende del producto que tú tienes, depende del segmento al que tú le llegas. El asunto está en que muchas personas no solamente no están viendo el mercado o están pensando en el mercado como si estuviésemos hace 40 años atrás, 20 años atrás, es que no se están pensando a sí mismos como si fueran los de hace 40 años atrás. Exacto. Entonces, imagínate que tú te casaste en tus 20 y te divorciaste en tus 50. Tú no puedes salir hoy a echarle los perros a alguien como lo hubieses hecho cuando tenías 20 años, porque te vas a ver muy ridículo. Así se ven algunas marcas aproximándose al mercado hoy, como solían hacerlo cuando tenían otro posicionamiento, cuando tenían otro mercado, cuando tenían un mercado con otras preferencias, un mercado con otro poder adquisitivo. Pero tampoco puedes estar... porque esa es otra máxima. Yo comparo mucho el tema de la economía con el tema, sobre todo el tema del marketing, con el tema de las relaciones entre personas. Imagínate que tú tienes una persona que a sus 50 años decide buscar pareja y a todo lo que se mueva le quiere echar los perros. Lo que te ves es desesperado. Entonces, ¿qué es el mensaje que realmente transmite? El mensaje que transmites es: yo no estoy teniendo ningún parámetro de nada. Yo lo que quiero es lograr un objetivo como sea. Y la gente percibe eso. Y el consumidor anda en otra cosa. El consumidor no quiere que lo trates como uno más del montón. El consumidor quiere que tú le ofrezcas una experiencia, que tú le ofrezcas una calidad de producto, que los pocos recursos que tiene dispuestos para hacer algunas cosas los pueda usar de la manera más eficiente. Entonces, si estamos en el segmento más bajo de ingreso o en el estrato más bajo de ingreso, ese estrato no tiene un poder de compra para poder decir que va a consumir entretenimiento o que va a poder consumir productos de lujo, digamos, o no necesarios. Él está limitado a lo necesario. Sin embargo, ese es un estrato que sigue teniendo fidelidad de marca. ¿Por qué? Porque la fidelidad de marca le garantiza que lo que él va a comprar es la manera más eficiente con la que él puede gastar su dinero. Entonces, si tú no tienes mucho dinero, tú no vas a estar diciendo: voy a probar este café raro de marca desconocida que no sé cuál es y no conozco. La única forma que eso ocurriera era que la marca que yo estaba buscando no estuviera en el anaquel. Exactamente. Y que de repente pudiera abrirme quizás a probar nuevas marcas
y que obviamente no me terminaban de convencer y me desesperaba nuevamente ver X marca en el anaquel nuevamente. Exactamente, pero Ahora, hay mucha gente que te dice, no, un mercado con poder de compra reducido no tiene fidelidad de marca, se basa exclusivamente por el precio. Eso es una falacia. Sí hay fidelidad de marca, incluso en un mercado de poder adquisitivo reducido. Por eso que te digo, tú no te vas a arriesgar. Si ese es el único dinero que tú tienes para comprar un café, para comprar un arroz, para comprar una pasta, que son productos que tú vas a tener que comer muchas veces a lo largo del mes. O sea, es algo que no es que, bueno, me salió malo un atún, ya, pasó ese día del almuerzo y no más. Es que si me salió mal un café, es un mes completo tomándome un café malo. Exacto. Entonces, ese riesgo no lo corre la gente. La gente sigue teniendo fidelidad de marca porque dice, ya lo probé, ya sé que es bueno, no me voy a poner a inventar. Entonces es un mito decir que un mercado con un poder de compra reducido, que en un mercado de poder de compra reducido no hay fidelidad de marca. Ahora, si las marcas entran en guerras de precios, las marcas conocidas entran en guerras de precios, ahí sí tienes un tema, ahí sí vas a medir de verdad la fidelidad de marca, porque entonces ahora son las marcas que conoces, las marcas que son buenas, cayéndose a golpe entre ellas a ver quién te conquista primero. Pero aunado a eso hay que también analizar lo siguiente, ¿es mi producto de consumo masivo o no? Exacto. ¿Entiendes? O sea, ¿es mi producto para llegar a absolutamente todas las clases sociales o es para llegar a ciertos particulares? Pues, porque eso era algo que conversaba yo recientemente digámoslo así, en lo que fue una entrevista que me realizaron en una radio, y yo hablé sobre lo que fue el concierto de Luis Miguel, y yo dije que si Luis Miguel, digámoslo así, la producción de Luis Miguel no ha de realizar un estudio previo, ese concierto no se hubiese vendido como se vendió. De hecho, la gira de Luis Miguel ha sido de las más costosas que se ha vendido a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Tras cámara, yo suelto esa bomba al aire, pero tras cámara, el entrevistador me confronta y me dice que bueno, que hay un 85% de la población que no se puede dar ese gusto. Y ahí viene el tema, es que yo le dije que son segmentos de mercado. La producción del concierto de Luis Miguel no estaba buscando llegarle a las personas de un estrato bajo. En este caso estaba buscando llegarle a un, digámoslo así, tú tienes los datos, si quieres puedes ampliar más esa información, a un nicho muy puntual de la población venezolana en una ciudad puntual, que eran los interesados que a ellos les convenía que asistieran a ese concierto. Ahora tú tienes más datos en relación a eso. Claro, es que hay como una falsa idea, y eso es lamentable verlo, no solo desde el consumidor, es como normal, porque no tiene por qué saber eso. Lo triste es cuando te lo consigues en gente que se supone que trabaja con datos, que se supone que trabaja con números y que se supone que maneja el marketing. Cualquiera que esté en el marketing, en las ventas, en comercialización, sabe que los productos no se venden para todo el mercado. O sea, tú tienes 30 millones de habitantes en Venezuela, todos tus productos, sean incluso de consumo masivo, no van dirigidos a esos 30 millones de habitantes. Entonces, hay la falsa idea de que si tú vendes un concierto de 60,000 personas, pero es que la mayoría de las personas en Venezuela no ganan para pagar eso, pero es que ese no es un concierto para la mayoría. Exacto. Ese es un concierto, hay un tercio de la población venezolana tiene capacidad de consumo, es decir, estamos hablando de 9 millones de personas en más o menos. Entonces, si un tercio tiene capacidad de consumo, si 9 millones tienen capacidad de consumo, quiere decir que si el otro resto no puede ir a un concierto de Luis Miguel, no importa, porque es que yo no le estoy vendiendo el concierto de Luis Miguel a ellos. Porque además tampoco podemos entrar en el debate ético, moral, de mira, este está en un concierto mientras el otro pasa hambre. Eso existe en el mundo. Justo iba a decir eso. O sea, las grandes potencias siguen haciendo su vida, muy a pesar de que tengamos una guerra en Europa, una guerra en Ucrania, una guerra en Gaza. O sea, la gente sigue haciendo su vida. Como quien dice, el show debe continuar, pero entonces, es que eventualmente es así. No vas a detener el mundo. Si tú dices, Exacto. ok, está bien, hay un 80% de personas en Venezuela que no puede ir a un concierto, ok, pero el que va a vender el concierto está enfocado en el otro 20% que sí puede ir.
Y ese otro 20% son más de 6 millones de personas. Pero además de ese 20%, hay un 4% de alto poder adquisitivo. Esos son los que me interesan. Estamos hablando de casi 1 millón de personas. Exacto. Entonces, Y si vender yo 60.000 entradas que para viene a ser menos del 10%. objetivo, exacto. Ajá. Vender 60.000 entradas para un objetivo de casi 1 millón es una conversión bastante baja, si te Exacto. pones a ver. O sea, Pero no se es cumple tan lo- complicado. Pero se cumplen los márgenes, digámoslo así, de ganancia de lo que está apuntando la producción. Exacto. Porque si no, no lo hubiesen hecho. créeme. Exacto. Es que si yo voy a vender snacks Ujú. y yo digo Apretaditos. que tengo que vender 10 millones de paquetes apretaditos, entonces yo necesito saber a quién le voy a llegar. Ah, Correcto. bueno, tengo que llegarle a una población que tenga la capacidad de compra para pagar un paquete de snack. ¿Ok? Ese es mi objetivo. ¿Qué va a hacer el resto de la población? Eso no es mi problema. Yo estoy enfocado en vender esto. El que produjo el evento sabía muy bien que podía convertir de ese millón, casi millón de habitantes, podía convertir 60.000 en entradas. Y lo hizo. Y así fue. Y ocurrió. No es que le regalamos entradas, inflamos el concierto. No, esa gente existe, está aquí. Igualito que existe y está aquí la gente que se va a la cama sin poder comer 3 veces al día. Sí, sí, pero es que eso no es solamente Venezuela. Eso es Estados Unidos, eso es Colombia, eso es Chile, eso es Uruguay, eso es Suiza, esos son absolutamente todos los países del mundo. El tema está en que hay también como una especie de narrativa, por cierto, digámoslo así, especialista, y me disculpan que lo coloque así entre comillas, pero es que no hay otra forma de explicarlo, que andan como con una narrativa del caos. O sea, si se hace algo está mal, si no se hace pues está peor todavía. Entonces te hablan también, te vienen a hablar que si, por ejemplo, el mercado laboral, te dicen que el mercado laboral en Venezuela está nulo. Pero ahí es donde voy yo y por eso al inicio del podcast hablaba del error de hablar subjetivamente. Porque si de repente estas personas que ven un mercado laboral sin oportunidades, o que el mercado laboral en Venezuela no tiene oportunidades, ya va, si me lo preguntas a mí, yo digo, yo veo el mercado laboral con oportunidades por todos lados. Yo en todos lados por donde voy es que veo que están viendo, digámoslo así, solicitando equipo de trabajo, por decirlo de alguna u otra manera. Pero entonces te vienen, no, que ahora es el tema de los salarios. Ah, pero es que los salarios es también parte de que se regulen dentro del mercado. Yo siempre lo he dicho en más de una oportunidad. ¿Quién regula el salario? No lo regula un empresario, no lo regula el gobierno. Realmente quien termina regulando el mercado, el salario es el mercado. ¿O me equivoco? Sí, es que fíjate que hay un choque o hay una incoherencia en esas narrativas. Por la misma gente que te dice hoy que no hay trabajo, es la misma gente que te dice que hay una fuga de cerebro. Entonces, si hay una fuga de cerebro y tienes empresas volviendo a activarse, entonces no puede no haber trabajo, porque esos cerebros que se fugaron, alguien los tiene que sustituir. Exacto. Quiere decir que hay puestos para las personas. ¿Qué ocurre? Ocurre mucho también que la gente cree que la única fuente de empleo, la única fuente de Es el sector el único público. lugar donde se genera el PIB, no, es en una fábrica echando humo. Okay. Bueno, O sea, tenemos, por ejemplo, un sector de la economía global que mueve 5% del PIB en promedio mundial. Eso es casi lo mismo que la industria armamentística. Y eso es la economía naranja, es decir, la economía de las artes, de la cultura, de la creatividad y de la innovación. Ahí hay 5% de generación de PIB global. Eso es lo mismo que puede generar la industria de armas en algunas potencias. Y eso es a punta de conciertos, a punta de crear desfiles de moda, a punta de gastronomía, de hacer eventos, de diseñar, de desarrollar videojuegos, aplicaciones y un sinfín de cosas. La misma gente que no entiende que no es solamente una fábrica echando vapor lo que genera PIB, tampoco suele entender que no es un señor sentado en una oficina la única manera de empleo que hay, que no es un señor echando pico y pala la única manera que hay. El mercado cambió de muchas maneras, pero también el mercado laboral cambió de muchas maneras.
el venezolano hoy no trabaja como solía trabajar antes de la pandemia ni antes del apagón, porque ya nosotros antes de la pandemia estábamos haciendo trabajos híbridos, trabajos remotos, conectados, trabajando para otros países, generando ingresos en divisas, porque al haber caído, al haberse levantado las restricciones de uso de divisas, al haber derogado la ley de ilícitos cambiarios, eso también abrió una puerta en términos laborales. Podíamos trabajar legalmente y cobrar legalmente, pero además meter al sistema económico, al circulante de la economía, esos ingresos que estábamos ganando de fuera. Eso modificó toda la dinámica laboral. Entonces sí, la gente hoy tiene más oportunidades de empleo. ¿Qué pasa? Que aquí el rentismo nos había enseñado que el sector público era el señor dueño de todos los puestos de trabajo deseables que podían existir. Todo el mundo quería ser funcionario público. Hoy eso se ha reducido. Es paradójico, porque tú ves un gobierno que te dice que es de izquierda, tomando una de las medidas más de derecha que hay, que es reducir el tamaño del Estado. Exacto. Por la vía él no votó a nadie, no tuvo que hacer lo que pasó en Argentina. La gente se fue sola. Exacto. ¿Por qué? Porque había demasiados puestos públicos. Aquí en Venezuela fue muy famoso en su momento que en la nómina pública había tantas personas que si de verdad trabajaran todas, por ejemplo, tú cambiarías de vigilante en el hospital cada 6 minutos. Si la nómina de verdad estuviera trabajando, eso era mucha nómina que no estaba trabajando. Claro. De verdad, mucho amigo del amigo metido ahí, un sector público demasiado grande, con demasiado empleo, una cantidad de ministerios que no tenía ningún sentido. Hoy desaparecen muchos y otros simplemente son un nombre, pero es la misma persona la que hace de ministro de de secretario aquí, de que saca las copias, de que el community, todo, él es todos los cargos. ¿Pero por qué? Porque lo que han venido haciendo es reduciendo el tamaño del Estado. Entonces sí, era lo más óptimo. En el Estado con el Estado no tienes posibilidades de crecimiento y de tener un salario digamos óptimo para la vida. Pero la decisión de estar en el sector público es muy personal. Yo siempre lo digo y la gente se lo toma muy a mal, pero yo lo digo desde mi propia experiencia. Yo fui profesor universitario 10 años. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que la gente dice, bueno, que los profesores no les pagan bien. ¿Para qué siguen trabajando ahí? Exacto. No les van a pagar bien hasta que todos digan, yo por ese monto no voy. Mientras haya uno dispuesto a ir a dar una clase por lo que le pagan, le van a seguir pagando mal. Correcto. Porque entonces tú me estás diciendo, con el salario que estás cobrando, los precios son un lenguaje, los precios son un idioma. Entonces, si yo digo que mi trabajo vale $1,000, pero lo hago por 4, yo estoy hablando desde el precio desde el ingreso que estoy dispuesto a recibir, estoy diciendo que es mentira que yo valgo $1,000 y que realmente valgo 4. Porque si yo valiera los 1,000, no voy. Entonces yo digo que no, entonces ¿quién va a educar a los muchachos? Eso es un problema del gobierno, que resuelva. Eso viene también a acotación con lo que es el tema de las personas que dicen que en Venezuela se gana solamente $5 o $15 al mes aproximadamente, que los profesores están ganando eso. Pero como tú eventualmente lo estás diciendo, Liliana, mientras haya uno solo que vaya a cumplir su horario de trabajo por eso, pues el gobierno va a seguir pagando exactamente eso. Por eso era que decía hace un momento, ¿quién regula el precio de los salarios? No lo regula un Estado como tal. El Estado cree, o mejor dicho, hace creer que ellos regulan esos salarios. Pero si el día de mañana no es que hacen un parón los profesores,
es que simplemente meten su carta de renuncia, se van, porque se están diciendo, no, que estos son salarios de hambre, perfecto. ¿Qué haces yendo a cumplir 8 horas de tu tiempo por un salario de hambre? O sea, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo con tu vida. Es que es lo que pasa, si tú comparas sector público, sector privado. Ajá. ¿Por qué en el sector privado empezaron a pagar mejores sueldos a los empleados, obreros, técnicos? Porque simplemente si no les pagas, la gente no va. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a poner una línea de producción a producir? Si no le pagas al que le tienes que pagar, no funciona. Entonces, ¿por qué seguir aguantando o soportando sobre tus hombros? No, que mi vocación docente. Yo siento que muchas veces esa vocación es un poco de ego, de sentirte irreemplazable. Y no, o sea, hay muchas maneras. Y yo siempre se lo digo a mis colegas que me topo. No, porque es que yo amo dar clases es mi pasión. Yo no he dejado de dar clases ni un solo día. Pero no estás dando Pero tu no las tiempo estoy por regalando. $15 al mes. No las estoy regalando. Exacto. Y si las voy a regalar, las regalo con intención. Si yo llego y digo, voy a montar una clase gratis, porque quiero que la gente conozca esto, porque quiero que la gente vea otra realidad. Pero eso tiene una intención. Entonces, de alguna manera, es una recompensa. Pero no es pensar tampoco con una visión absolutista de todo o nada. O sea, yo, si me voy de la universidad más, nunca voy a dar clases. No, vas a seguir dando clases porque el que es docente donde vaya. Siempre va a estar enseñando. Correcto. Mira, Liliana, y ahora ya estamos a punto de cerrar, pero sí me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre lo siguiente. Tú lo mencionaste hace un momento, lo que es el tema de las guerras de precios. ¿Cómo hace un empresario hoy por hoy para no caer en guerra de precios, hablando en el factor económico? En el caso visto desde el lado de los economistas, caer en la guerra de precios es lo peor que una marca puede hacer. Porque A nivel de mercadeo también. siempre, sí, pero tú sabes que en el mercadeo hay gente que te dice, no, bueno, baja el precio. Bajar el precio es bajar la calidad. Bajar el precio es bajar la reputación. Bajar el precio es todo lo que no debes hacer. Porque incluso y lo que no se toma en cuenta, que me hace mucho ruido que diga que hay especialistas de mercadeo que te dicen que te bajen los precios, sin tomar en cuenta que si tú bajas los precios implica bajar la calidad, y que si tú tienes una clientela por calidad, cuando prueben nuevamente tus productos se van a ir porque bajaron la calidad. además Y estás perdiendo clientes. Además hay un tema con la neuroeconomía, que eso es también un área más o menos reciente del estudio de las ciencias económicas. Es el ¿qué pasó con mi producto? Que tenía un precio y me daba, porque los bienes no son solamente, tú no compras, cuando compras un bien, no compras solamente el bien, estás comprando la experiencia que te brinda, Correcto. pero además el estatus que te brinda. Entonces, ver a tu producto que te daba estatus caer en una guerra de precios es lanzarte, pierde o sea, la es perder percepción. es perder ese estatus que te brinda el producto. Entonces, estás perdiendo doblemente. En el caso de Barquisimeto, por ejemplo, tú ves muchos productos dirigidos a gente de alto estrato y de repente empiezan a hacer promociones 3x1. Así que, entonces, tú no esperas eso de un producto de alto estrato. Tú no ves a Rolex diciéndote, no, mira, cómprate 2 relojes por 1. Eso no pasa con productos de ese estilo. Pero aquí ocurre, en Barquisimeto ocurre, y ocurre mucho. Entonces, eso es dejarle de hablar o darle la espalda a tu cliente e ir a terminar hablándole a cualquier otro. Entonces, ¿qué percibe la persona? ¿A quién le estás hablando tú? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Si yo justamente voy a tu local porque es muy exclusivo, o compro tu producto porque tenerlo no es para todo el mundo, ¿qué haces tú en ese juego? Pero en el término del mercado, o sea, de lo económico, estrictamente económico, ya fuera sacando el tema de la marca,
caer en guerra de precios es lo peor, porque entonces todo se concentra, o sea, en el centro del mercado es mover la cantidad de oferta, es tratar de ir más adelante, y entonces mientras más productos estás metiendo en un lugar, más oferta estás metiendo y estás tumbando tú mismo los precios. Lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto, dejar que el mercado se equilibre solo y diferenciarte, o sea, ahí sí usar el marketing para lo que es, para posicionarte, para decir esto es parte de mi valor. En los nuevos nichos que estén saliendo. Exacto. Ajá. Es que para aportar a eso que tú estás diciendo, fíjate lo siguiente, cuando las personas entran en guerra de precios, lo que comentaba hace un momento, no se dan cuenta que están ingresando en una escalera que te lleva al infierno, por colocarle un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú los escuchas, a los dueños de negocio, ellos entienden o buscan argumentar, mejor dicho, que es porque las ventas están bajas. Pero es que no se dan cuenta que el mercado está cambiando. Cuando las ventas están bajas es porque el mercado está cambiando. Por eso hablaba al inicio sobre la importancia de hacer estudios de mercado. Que nos digan dónde está concentrado ahora mi nuevo público o ese nuevo target al cual yo le quiero llegar. ¿Entiendes? Entonces, si yo identifico eso en época de ventas bajas, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Entra al mercadeo, a hacer lo suyo, a posicionar la marca en ese nuevo nicho que tiene, así sea el 1% de la población, así sea el 1%, posiciono mi marca ahí, los atraigo hacia mi base de datos y posteriormente, con mensajes de seguimiento, es que yo puedo mantener las ventas o inclusive en época de ventas bajas, con seguimiento en base de datos, puedo incrementar mis ventas. Pero los dueños de negocio, aquí en Venezuela, lamentándolo mucho, deciden rechazar el seguimiento de la base de datos y siempre quieren resolver las cosas con campaña de ads. Y por eso era que te hablaba hace un momento sobre lo que era el tema de las redes sociales, pero ya no nos va a dar tiempo, creo que nos va a quedar para un nuevo episodio, Liliana. Es simplemente el tema de que no todo se queda en las redes sociales y lo Correcto. Económico menos que nada. Lo económico es muy del día a día. Tú tienes que optimizar tus movimientos. Porque finalmente, ¿qué es la economía? La economía es distribuir recursos escasos entre necesidades múltiples. Entonces, vámonos a lo básico. Tenemos pocos recursos, no vamos a reducirlos aún más bajando los precios. Exacto. Lo que necesitamos es optimizar el uso que le estamos dando a esos recursos. Correcto. Poner esos recursos a trabajar para que cada bolívar se reproduzca lo más que se pueda. Correcto. Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Fresh Marketing. Si quieres decir unas palabras finales, tus redes sociales. Mira, mis redes son nolasco.lt, ahí casi siempre estoy hablando de estos temas de inteligencia comercial, desarrollo de negocios, el tema de economía naranja, que también me interesa mucho porque es una manera de mostrarle a la gente que hay otra forma de generar ingresos que nos implica inversiones tan grandes, pero que hace precisamente esto que estamos hablando, o sea, con muy pocos recursos genera muchas oportunidades, tanto de empleo como de crecimiento. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias, repito, por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer a Lili Millán y a Cima Restaurant y al Hotel Tiffany por prestarnos sus instalaciones el día de hoy para poder llevar este episodio a ustedes, ¿ok? También quiero agradecer a Apretaditos, muy ricos estaban los snacks. También quiero agradecer a Eventos Audio Concept y a ustedes también. Recuerden suscribirse, seguirnos en Instagram, @soyomaguerrero, @aguadigital. Esto fue Fresh Marketing y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias.